El señor Patricio Valderrama, él es geólogo, para poder hacer un análisis de Lima ciudad y la situación a nivel de infraestructura de producirse un hecho similar a Turquía. Más de 7 grados que ha permitido el derrumbe de muchos edificios. ¿Cómo está la infraestructura en Lima? ¿Qué distritos son los más vulnerables? De esto y más conversaremos y le damos la cordial bienvenida. Ingeniero Patricio Valderrama, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido a Nativa Fondo. ¿Cómo está, Joana? Muchas gracias por la invitación. Qué gusto. Muy bien. A ver, empezamos con este análisis que debería de llamar a la sensibilización de la población que nos está viendo, nos está escuchando, porque Lima y el Perú es una zona completamente sísmica. ¿Qué análisis maneja usted sobre Lima metropolitana? A ver, el Perú, por su ubicación, por estar en América del Sur, forma parte de lo que es la zona sísmicamente más activa del mundo, que es el Cinturón de Fuego del Pacífico. Entonces nosotros tenemos toda la potencialidad para sufrir y vernos afectados por un terremoto de magnitudes gigantescas, como ha ocurrido en Chile, como ha ocurrido en Japón, como ha ocurrido en varios sitios en el pasado. Entonces, la diferencia con esas otras realidades, la chilena, la mexicana, la japonesa, la de Estados Unidos, es que no sufrimos un evento mayor desde hace muchísimo tiempo, especialmente en una ciudad capital, tan densamente poblada como lo que es Lima, con más de 10 millones de habitantes. Entonces, Lima ha comenzado a crecer desde los fenómenos de inmigración y todo eso de los años 70, de una manera muy desordenada, de una manera sin ninguna planificación urbana ni territorial. Entonces, estamos emplazados en zonas inseguras con construcciones más inseguras todavía. Patricio, buenas noches, ¿qué tal? Te saluda Joana. Bueno, Patricio, hola Joana, ¿cómo estás? Quería consultarte entonces respecto a, digamos, cómo se vive acá en Lima Metropolitana al ver una sobrepoblación. Digamos de que no estamos preparados para afrontar una catástrofe como sucedió, por ejemplo, en Turquía, ¿no? Donde la magnitud fue superior a 7, ¿no? Y el hecho de que la infraestructura de Turquía es similar a la de Perú, digamos de que también la infraestructura en sí, el hecho de que mucha gente haya construido sus casas por su cuenta acá en Perú, o quizás por, digamos, estas infraestructuras que ya son bastante antiguas y que no van a soportar un terremoto de gran magnitud. Sí, acá hay varias cosas, ¿no? Primero, como dije antes, ¿no? La nula planificación territorial. No, nadie planeó Lima. No hay un plano, no hay un plan para Lima. No hay zonas donde Lima va a crecer y zonas donde Lima no va a crecer. Simplemente crecemos así, grado metástasis, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo ha crecido Lima? ¿No? Y ahí en las imágenes lo podemos ver claramente. Esas construcciones que se han derrumbado en la frontera turco-siria, en varias ciudades, no son muy diferentes a las que estamos viendo en este momento, en las imágenes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hace 20 años Turquía sufrió un boom inmobiliario. Ya comenzó igualito de lo que estamos saliendo nosotros. Ellos comenzaron hace 20, 25 años. Entonces, las ciudades comenzaron a expandirse hacia arriba y lateralmente, ¿no es cierto? Entonces, no siempre hubo una fiscalización de la calidad de las construcciones. Ahora es obvio, ¿no? El tipo de suelo, una mala construcción y la densa cantidad de gente que está asociada a esos edificios es el producto de la cantidad de muertos que tenemos, ¿no? Un terremoto de magnitud 7.8, 15.600 muertos, la última vez que vi la cifra, seguramente ya es más, es totalmente inaceptable bajo cualquier realidad. Para ponernos en contexto, el terremoto de Pisco, que fue de magnitud 7.9, un poquito más fuerte nada más que en el Perú causó 650 personas. Entonces, ahí se puede ver varios factores. Primero, la distancia del epicentro. Este terremoto ocurrió
debajo de los pies de estas ciudades. Por eso es que vemos este tipo de derrumbes, de catástrofe humana y social, ¿no? El de Pisco fue en el mar, pero el de Pisco generó un tsunami que también causó afectación. Entonces, si nos ponemos a sopesar los dos escenarios y considerando que Turquía es un país, ¿verdad? Y toda la población turca podría vivir tranquilamente en un par de distritos de Lima. Lima es una metrópoli de casi 11 millones de habitantes. Entonces, ahí se nos configura un escenario muy, muy peligroso que lo vamos a vivir en cualquier momento. Claro, ¿y cuál es la cruda realidad que le depara a Lima en el caso de que también haya un terremoto igual o peor que el de Turquía? Porque hasta podría ser peor, ¿verdad? Sin estamos duda. hablando de un tsunami que también podría afectar a la capital. Si por un lado desnudamos el terremoto de Turquía, ¿no? Vemos que ha sido con magnitud 7.8, tuvo una réplica de 7.4 que también es muy fuerte, ¿no? Con epicentro en tierra, cerca a las ciudades, y no generó tsunami a muy poca profundidad, porque fue con epicentro en tierra. El escenario para Lima es distinto pero similar, lo cual es anecdótico, ¿no? La rotura que causó el terremoto de Turquía fue de 70 kilómetros. La rotura que esperamos, superficial, sí, pero la zona de falla que se rompió, digamos, la que liberó la energía, fue 70 kilómetros. La rotura que esperamos para el centro del Perú, donde está Lima, puede ser de hasta 400 kilómetros. Eso genera un sismo entre 8.5 y 8.7. Eso sería una energía liberada 30 veces más que el de Turquía. O sea, no el doble, no el triple, 30 veces más. Si a esto le sumamos el tsunami con unas olas los últimos estudios dicen que entre 7 a 8 metros, eso es una casa de 2 pisos, más o menos, ¿no? El escenario que nos pone es más o menos 650,000 viviendas destruidas y 120,000 víctimas. Entonces, ahí es donde a todos se nos ponen los pelos de punta y decimos, ¿qué hicimos? ¿Qué estamos haciendo y qué podemos hacer, no? Claro, porque de esto también se trata la entrevista del día de hoy, o sea, marcar la pauta, poner el escenario encima, sabemos que es sumamente negativo, pero vamos, esa información debe servir para que se empiece a evaluar, se empiecen a tomar las acciones preventivas del caso. Por más que Lima haya crecido de manera desordenada, se necesita marcar la pauta y tener por lo menos un plan de acción ante una eventualidad que Dios no quiera. Sin embargo, hay que estar preparados por las condiciones en las que se encuentra nuestro país. Sí, claro, efectivamente. Planes hay muchos, siempre y cuando se puedan hacer a tiempo. Y aquí viene la pregunta, ¿estamos a tiempo? No, lo normal, si vemos viviendas como las que estamos viendo en imágenes ahorita mismo, la primera idea que uno dice es reubicar a esas personas. Por un tema de derechos humanos no pueden vivir en esas condiciones, ¿verdad? Pero si nos extrapolamos un poquito más allá y vemos otros asentamientos de viviendas que están en zonas de riesgo, mucho más grandes y antiguos, Chosica, Chaclacayo, parte de Ventanilla, parte de Chorrillos, no puedes mover 60,000 familias de un lado a otro, no puedes crear una nueva ciudad en una zona segura. Entonces, hemos llegado al punto en que prácticamente ya no se puede hacer nada, salvo generar educación, salvo educar a la comunidad, identificar las viviendas inseguras, las viviendas seguras y las zonas de refugio. Y sobre todo, prepararnos asertivamente para que cuando toque la emergencia, tener todos los cuerpos, ayuda, rescate, restitución de suministros, servicios básicos, agua, luz, desagüe, electricidad, comunicación, se restituyan lo más pronto posible y salir adelante y no volver a cometer los errores que hemos cometido 300 años. Finalmente, todas estas pautas que nos estás diciendo, el ABC de lo que tendría que plasmarse, ¿está instituido en alguna norma, en algún documento que permita hoy a las autoridades nuevas, que están frescas, tomar las acciones y decisiones políticas correspondientes?
Seguramente sí, y ese es el problema. No debe estar en una, debe estar en varias, debe estar en 5 o 6 normas. Y el problema es que no se hacen efectivas, no se hace uso de esa facultad, ¿no? Tenemos gobernantes nuevos, perfectamente lo has dicho, distritos, provincias y gobiernos regionales nuevos. Ninguno de ellos que ha ganado una elección dijo ni siquiera 3, 4 letras sobre qué puede hacer en caso de un desastre. Ningún plan de campaña, y lo analizamos en Nativa bastante a detalle. Ningún candidato dijo, en caso ocurra un terremoto, en caso ocurra un tsunami, en caso ocurra un huaico, voy a hacer esto. Y acá están las consecuencias. Entonces, no es tarde a elaborar esos planes, a comenzar las capacitaciones y cuando nos tenga que tocar a tener las acciones inmediatas, que seguramente la primera va a tener que ser pedir ayuda internacional porque no vamos a estar en capacidad de responder. Muy bien, preocupante, la verdad, sí, lo que está pasando. Y fría creo que, información. Por supuesto, y en vez de asustarnos, esta información debe ser tomada con responsabilidad, sobre todo por las autoridades, para que tomen las acciones preventivas y evitar desastres como está sucediendo ahora mismo, por ejemplo, en Arequipa, ¿no? Con el huaico, que ha dejado, bueno, ya varios fallecidos y sin duda, pues, no se han tomado las acciones preventivas del caso. Se tienen que tomar ya las acciones del caso. Ingeniero Patricio Valderrama, muchísimas gracias. Gracias, Patricio. Con nosotros aquí. Muchísimas en gracias. Un placer. Muy Hasta bien. pronto, gracias. Así que ya las cifras están dadas.